Si hay esa duda, Está bien puesto. Está bien. ante la duda saca un pedazo de pulmón y lo mete en un recipiente con agua. Si queda flotando, ¿qué cree que sería? ¿Que respiró o que no respiró? Respiró, pues está lleno de aire, ¿no? Y si sacan el pedazo de pulmón con cuchillo, ¿no? Y lo meten al recipiente con agua, se quedó al fondo, ¿respiró o no respiró? No respiró. Ahí entonces tiene la prueba de no respiró, que nació muerto y tal, ya el muerto no va a respirar aunque usted le pegue en la nave. Le digo, no, ya no respira, el muerto no respira. Ya, entonces sería como una prueba, que se llama la prueba de hidroximasia de la balanza, ¿no? Esto aquí, que ya lo dijimos, pero miren como subtítulo está. Los bronquiolos, en los bronquiolos no hay placas cartilaginosas ni glándulas secretoras, ya no hay, se han ido perdiendo. Esto vendría a ser una fotografía. La A puede haber este corte de pulmón, un paciente con asma, bronquiolo en el centro. Acá hay daño de sus vellosidades, ¿no? Y acá se lo ve un poco más, con abundante cantidad de moco, ¿no? Ya, los alveolos, por supuesto, antes que vienen los sacos alveolares, que no son más que el conjunto de alveolos. Si escribimos un alveolo, estamos escribiendo varios alveolos, un saco alveolar. Los sacos alveolares son estructuras medias redondeadas, excavadas, que están constituidos por un epitelio. Y el epitelio que hay en los alveolos es epitelio plano, simple, ya fue perdiendo su altura. Recuerden que la nariz comenzó un epitelio cilíndrico alto, fue bajando, acabamos de ver en los bronquiolos que es tipo cúbico y en los alveolos es plano, ha ido bajando su altura. En estos alveolos hay dos tipos de células, uno que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 representan un 40% del revestimiento, pero sin embargo ocupan un 95% de la pared del tabique alveolar. En cambio, los neumocitos tipo 2 son células de mayor tamaño, representan un 60%, pero solamente llegan a revestir un 5% de ese tabique interalveolar. Parece algo paradójico, ¿no? Si hay 40%, representa un 95% del tabique, y el otro que tiene 60% más, apenas un 5%. ¿Qué es lo que sucede? Es que estas células grandes, llamémoslas neumocitos tipo 2, antes que me olvide, las células de neumocitos tipo 2 son las que secretan la sustancia surfactante. ¿Estamos de acuerdo? No es la 1, sino los neumocitos tipo 2. Pero
no toda la célula está en medio del tabique, muchas veces un pedacito nomás, sus vértices, son redonditas, su comienzo de la célula es la que está formando la pared. Inventémonos que este sería un alveolo y esta pared de acá sería el tabique. ¿Ya? Aquí yo sé que no lo he visto cuando lo han hecho, pero hay la línea, ¿la cree usted? Bueno, vamos a suponer que la mayor cantidad es ladrillo, 95% de esta pared está cubierta por ladrillo. Y vamos a suponer que los neumáticos tipo 2 son piedras, así grandotas, exagerando, ¿no? No que los neumáticos sean así, exagerando. Pero no está en la mitad esa célula, sino una partecita, o sea, una parte de la célula está formando el tabique, dice 5% representa. ¿Cómo lo sacaron estos globos acá del monitor? Ya no sé, ¿no? Pero eso es 5 y el otro 95%. ¿No? Verán, estos depósitos tipo 2, ahí pueden ver, ¿no? Que cubren el 5% de la superficie alveolar. Y al igual que las células de Clara, las células tipo 2 sobresalen dentro del espacio aéreo. Al decir sobresalen, quiere decir pues, una sola partecita y dejó su mayor espacio de la piedrota, digamos, ¿no? Hacia afuera de la pared. No está formando parte de este camino. ¿Entendieron? Eso es bueno, ¿no? ¿No lo entendieron? ¿No lo entendieron? Esto de acá es como está formado, vamos a colocarle ahí el complejo alveolo capilar. El complejo alveolo capilar, ese complejo alveolo capilar. ¿Saben ustedes que es a nivel de los alveolos donde se realiza la hematosis? La hematosis. ¿Cómo está constituido? Por diferentes capas y ligamentos. Entonces quisiera que anoten ahí, este sería el alveolo y aquí por debajo está pasando este lapicero que sería un capilar. Por aquí va la sangre y aquí va a llegar el oxígeno. ¿Entienden? Cuando ya entra el oxígeno aquí al alveolo y va a ser captado el oxígeno por los glóbulos rojos que están en este lapicero que es el capilar. ¿Ya? Entonces tiene que atravesar diversas capas. La número 1, vamos a anotar ahí. Y miren, me voy a volver para la mano. Quedan grandotas así, media luna y ahí un capilar. ¿Lo ven? El rojo ahí es capilar. Y comenzamos a enumerar. El número 1, pongámosle, ¿qué va a haber aquí? ¿Ah? ¿Tabique? No, ya tabique sería todo, ¿no? En la parte más interna de este alveolo, ¿qué va a haber? Sustancia surfactante. ¿Ya? Entonces, uno, colóquenle sustancia surfactante. Ya saben para qué, ya saben quién la secreta, ¿no? Las células claras, los neumáticos tipo 2, etc. ¿Para qué sirve? Para disminuir la tensión superficial de estos alveolos, evitando el colapso alveolar. Después de la sustancia surfactante, ¿qué va a venir en ese tabique del alveolo? Las células, dos serían células epiteliales del alveolo. 3, ¿qué va a haber más abajito? ¿Dónde están sustentadas esas células epiteliales? Membrana basal, vamos por el 3, ¿no? Membrana basal del alveolo. 4. Entre el alveolo y
Y este que es el capilar, por más que esté bien apegado, hay un pequeño espacio que se llamará ese espacio intersticial. Sería el cuarto. Espacio intersticial. Después, yéndonos hacia el capilar, el número 5, ¿qué sería? La membrana basal del capilar. Y el 6, ¿qué sería? Membrana basal del capilar. Y el 6, ¿qué sería? Las células endoteliales del capilar. La plana simple, igual todo endotelio es un epitelio plano simple, no se olviden, y avanzando. Y después, para que ese oxígeno llegue hasta el glóbulo rojo, ¿qué tiene que atravesar? Falta la 7. ¿Cuál sería? La membrana del glóbulo rojo. 7. Entonces, 7 capas, 7 estructuras tienen que atravesar el oxígeno. El oxígeno entra, ¿no? Cuando inspiramos. ¿Y qué sale de nuestros pulmones? Dióxido de carbono. Serían las mismas 7 capas, pero en sentido contrario. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, ¿no? Las mismas 7 capas en sentido contrario. A ver, vamos a ver. Usted, señorita, el oxígeno, ¿qué capa va a atravesar después del espacio intersticial? Puede mirar su apunte que quiere ir, eso no me va a entender el sentido de uno. No me lo vas a poner. Membrana basal del capilar, también. A usted misma, si le preguntara, y el dióxido, sobre examen, y el dióxido de carbono después del espacio intersticial, ¿qué capa va a atravesar? Membrana del alveolo, ¿no? ¿Por qué? Pues si no entra dióxido, sale. No hay más que acceder de memoria, ¿no? No, como razonado. Mira su WhatsApp y me daba el trabajo nunca. Pasaba el grupo y el otro, un minuto de descanso. ¿Por qué es que se produce la respiración? Ustedes saben que los gases van de mayor a menor concentración. ¿Estamos de acuerdo? Se difunden de mayor a menor concentración. Entonces eso hace de que el oxígeno que está en nuestro alveolo, ahí adentro de nuestros pulmones, su presión es más o menos de 104 milímetros de mercurio. 104 milímetros de mercurio. Y en nuestra sangre, el interior de nuestra sangre arterial, por supuesto, ese oxígeno no sobrepasa los 94, 95, pongámosle para que entendamos. Entonces de 104, que es mayor, va a pasar a 100, de 104 va a pasar a 95. Por eso es que entra el oxígeno hacia nuestra sangre. Y la presión del dióxido de carbono en nuestra sangre, ¿ustedes creen que tenemos harto dióxido o no? Tenemos harto. En la sangre más o menos llega a un 40-45% de dióxido de carbono de alto. Y eso va a ser expulsado hacia los alveolos, donde no llega ni a un 35%. No
Entonces, de mayor a menor también el dióxido de carbono salta. Si ustedes se fijan, ahí pasé al pasar en su grupo al C y al D, si lo admito o no lo admito. Hay una ley que se llama la ley de Dalton. Dice la ley de Dalton que la presión de un gas es igual a la suma de la presión parcial de sus componentes. ¿Qué quiere decir? Que el gas A más el gas B más el gas C más el gas D, cada uno tiene una presión y la presión de esa suma entonces da una presión X, sumando eso, los 4 o 3 o 2, lo que sea, no importa. Y ahí lo hemos descompuesto a todo medio. Sé un poquito el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Ustedes saben de que en el medio ambiente, ¿cuánto es la presión barométrica? 760 milímetros de mercurio, la atmósfera, ¿cierto? ¿No? ¿Y cuánto de oxígeno hay acá en el aire? Tal vez aquí esté medio contaminado y no esté como 21, pero es 21% de oxígeno que tiene el aire. ¿Ya? Y de ahí es que hemos descompuesto, ¿no? Y dice, el nitrógeno, que es 78%, ejerce una presión de 572 milímetros. El oxígeno, que es 21%, ejerce una presión de 159,6. Pero eso es en el medio ambiente. A medida que entra en mi nariz, entra en mi tráquea, en los bronquios, los bronquiolos, hasta que llega allá, se va diluyendo. ¿Por qué? Porque se va a ir encontrando con el dióxido que está en gran cantidad y ya no va a ser 159,6, le di 104, ¿se acuerdan? Así más o menos. Entonces es la relación que hay entre los gases, a la ley de Dalton, ¿no? La sumatoria de los gases. Bien, ahora sobre los pulmones. Los pulmones sabemos que son el lado derecho, el lado izquierdo. Vamos a ver la parte anatómica, después de anatomía, un poquito la parte psicológica. Solamente vamos a hablar de lo siguiente, que los pulmones, el lado derecho tiene 3 glóbulos, el izquierdo tiene 2. Y estos glóbulos están cubiertos o recubiertos por una membrana que se llama pleura. Y la pleura tiene 2 hojas, una parietal y una visceral. Parietal y una visceral. La visceral está íntimamente, si este es el pulmón, está íntimamente pegada al pulmón. Y la parietal está pegada a la costilla por dentro, ¿no? La jaula torácica. Y entre ambas tiene inclusive hasta como un lubricante ahí, poquito, se llama el espacio pleural. Y ese espacio pleural, ¿qué creen ustedes? ¿Positivo o negativo? ¿Ah? ¿Ustedes son hermanos? Ahora me doy cuenta. ¿Ah? Son hermanos en Cristo Jesús. Gemelos, ¿no? Parece que entra la vestimenta de la madre de los hijos de ellos. ¿Negativo o positivo? ¿Cómo es la pleura? El espacio pleural. Negativo. Negativo. Tigre, un hermano menor. Negativo. Negativo. ¿Usted, señorita? Todos negativos. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, negativo. Negativo, ¿no? ¿Saben cuánto es o no? Sí, lo sé. Para la respiración, ¿no? Es un espacio negativo. Aquí nos dice 5 centímetros de agua, ¿no? Equivale a 5 por 100, 35 milímetros de mercurio, tampoco, también no es muy negativo, pero es negativo. ¿Ya? Ese espacio, como él dice, favorece para la expansión del
pulmón para que se entre el aire, porque si esa pleura se vuelve un espacio positivo, más bien lo va a apretar al pulmón, no nos va a dejar respirar, ¿cierto? Era lo que, o es lo que se ve muchas veces cuando hay un trauma del tórax. Las costillas se rompen, nos perfora la pleura, un cuchillazo nos dan, se rompe la pleura, o un tiro nos rompe y entra aire. ¿Por qué? Porque es negativo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de vehicularse, entra, se llena de aire, chupa aire. Y ese espacio pleural se va a aumentar de volumen, aumenta su presión y el pobre pulmoncito queda, en la palabra pechugado, apretado, ya no puede respirar. Y si en un lado el paciente siente dolor, desesperación, siente que se está muriendo, y si es a los dos lados, peor todavía, ¿no? Si el tiro atraviesa el aire a los dos lados, si no se mueve el raspando pasa, ¿no? ¿Qué se llama cuando entra el aire a los pulmones? Neumotórax, eso vamos a preguntar, ¿no? En ciertos procesos inflamatorios, colecta líquido también. De la misma forma presiona ese líquido ahí, no lo está apretando al pobre pulmón. ¿Qué se llama eso? ¿No hay líquido? La tuberculosis, por ejemplo, es una enfermedad, o la cirrosis hepática, crea líquido en la barriga y crea líquido en los pulmones. Y la cirrosis incurable, no se trasplante de hígado, son palabras mayores, ¿no? Pero cuando hay líquido se llama, puede ser derrame pleural o hidrotórax, como quieran, ¿no? Y a veces es sangre. Se lesionó una arteriecita, una fractura de costilla o un cuchillazo que se lleva el paciente ahí y entra sangre, ve sangre un poco para afuera y la mayoría para adentro y se colecta la sangre. ¿Qué se llama eso? Hemotórax, ¿no? Hemotórax. También es algo que comprime el pulmón y es algo complicado, ¿no? Cualquiera de esas. Y cuando hay pus, a veces hay pus, ¿qué se llama? Pus-tórax. ¿Ah? ¿No sabes? Empiema, ¿no? Empiema pulmonar, pus, ¿no? Empiema pulmonar. Al grupo anterior le estaba hablando de la presión negativa. Y una chica me dice, por casualidad tengo una jeringa. Le estaba explicando la presión negativa. Le dije como una jeringa cuando tiene su eco, uno lo tracciona y crea una presión negativa. Aquí lo van a ver, ¿no? No es que lo hubiera traído yo. Hubiera podido traerlo también, era tiene didáctico bueno, pero me lo regaló una muchacha ahí, chiquita, no de la que se inyecta esa cosa. Este de acá, a ver, mire, yo saco el émbolo. ¿Aquí hay aire o no hay aire? Positivo, negativo, como igual que el tórax. Positivo, ¿qué dice? ¿Ah? Positivo. ¿Y hay aire o no hay aire? ¿Ah? Sí. Hay aire de presión negativa, ¿no? Esa sería nuestra pleura, ¿no? Ya para que entendamos. Si yo suelto acá mi dedo, ¿qué va a pasar? Entra aire. Eso es lo que hace la pleura. Entonces nos cuchillaron, saqué mi dedo y se llenó de aire en el pulmón. En realidad no es el pulmón, es la pleura, ¿no? Entonces el espacio pleural hace una presión negativa y cuando entra el aire, presión positiva. Y eso da un serio desconforto para el paciente, que a veces hasta se muere por un trauma de eso de tórax. No es más, muchachos.